Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca el alma, una historia donde la oración se convirtió en un muro más poderoso que el concreto, y la fe en un escudo contra un genocidio. En el corazón del siglo XX, una cicatriz de concreto y alambre de púas dividía no solo una ciudad, sino la misma conciencia humana. Era el muro de Berlín, un símbolo de división, de temor y de la sombra que puede nacer en el corazón del hombre. Pero detrás de este muro físico se ausaba otro, un muro de oración, construido en silencio, por hombres y mujeres que creían en un poder superior al de los ejércitos. Hoy contemplaremos cómo la fe puede derribar fortalezas, cómo la oración puede cambiar el curso de la historia. En el libro de Josué encontramos una escena que parece espejarse en este relato. Josué y el pueblo de Israel se enfrentan a la inexpugnable Jericó, una ciudad amurallada, una fortaleza que parecía decir no pasarás. La orden de Dios fue clara, y dio Jehová órdenes a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Josué 6:2-3. No era una estrategia militar, era un acto de fe, una procesión de obediencia y confianza. Cada paso alrededor de aquellos muros era una oración hecha camino, una declaración de que la victoria no era por la espada, sino por el espíritu. Así, en la Alemania oriental de los años 80, otro pueblo, otra Jericó, otro muro que parecía eterno, y en la quietud de una iglesia, o en el secreto de un corazón, comenzó un susurro, una procesión silenciosa de plegarias. No eran políticas, eran peticiones al cielo, pidiendo por la liberación de los oprimidos, por la caída de un sistema construido sobre el miedo a la oración. Como en Jericó comenzó a rodear aquel muro de ideología y acero, no con trompetas aún, pero sí con un clamor que ascendía ante el trono de la gracia. En los años que precedieron a 1989, la Alemania comunista se regía por un principio simple y terrible: el Estado es todo, el individuo es nada, las iglesias eran vigiladas, los pastores perseguidos, y la fe relegada al rincón de lo privado, de lo insignificante. Pero es en la oscuridad donde la más pequeña luz brilla con mayor fuerza. Y en esa oscuridad, un hombre, un pastor llamado Christian, comenzó a encender una llama que no pretendía incendiar plazas, sino iluminar conciencias. Desde su iglesia, la Nikolaikirche, inició unas oraciones por la paz, unos encuentros donde lo único que se hacía era orar. Esto nos recuerda las palabras del profeta Habacuc, clamando desde la opresión de su tiempo: Jehová, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, sin que salves. Habacuc 1:2. Es el grito del alma que no comprende el silencio de Dios, que ve la injusticia y se pregunta dónde está el juicio. La Liberation, el pueblo alemán oriental, vivía su propio exilio, no en Babilonia, sino en su propia tierra. Eran extranjeros en su patria, prisioneros de una ideología que negaba el alma. Las oraciones en la Nikolaikirche eran ese mismo grito, el grito de Habacuc hecho comunidad, hecho coro silencioso. Y entonces algo comenzó a cambiar. No fue un cambio político primero, fue un cambio en el espíritu humano. La gente, al orar juntos, descubría que no estaban solos, que su miedo era compartido, y que al compartirlo, el miedo perdía su poder. La oración los estaba uniendo, no alrededor de una consigna, sino alrededor de una esperanza común. Era el mismo espíritu que ungió a Jesús para proclamar libertad a los cautivos. Lucas 4:18, actuando en la quietud de un templo luterano. La profecía del Nuevo Testamento se encontraba con la angustia del Antiguo y juntas empezaban a tejer la redención. Las protestas pacíficas comenzaron a crecer, desde unas decenas a cientos a miles. Ya no cabían en la iglesia, llenaban la plaza y lo más extraordinario era lo que llevaban en las manos: velas. No piedras, no armas, velas. Cada llama era un símbolo poderoso, era la luz de Cristo diciendo: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Era la fe hecha fuego pequeño e imparable. Era la profecía de Zacarías, hecha realidad, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Aquellos miles de velas eran la fuerza del espíritu, hecha luz, silenciosa. Dios siempre ha tenido una predilección por lo débil, por lo que el mundo desprecia. El profeta Ezequiel fue llevado en visión a un valle de huesos secos, un paisaje de absoluta derrota y muerte. Y me hizo pasar por entre ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ezequiel 37:2. La pregunta de Dios resonó en ese lugar de muerte: en hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La pregunta no era para el profeta, era para la fe del profeta. Del mismo modo, la Alemania oriental
Era un valle de huesos secos, huesos de libertad, de esperanza, de identidad. La oración era el aliento de Dios sobre esos huesos. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo Ezequiel 3:10. El ejército que se reunía en Leipzig no portaba armas, portaba velas y oraciones. Eran huesos que habían vuelto a la vida, un pueblo que había recordado su dignidad, no por un decreto estatal, sino porque alguien había profetizado sobre ellos con sus oraciones. Cada lunes, la procesión de luces crecía, y con ella, la certeza de que algo monumental estaba por ocurrir. No era una revuelta, era una resurrección. Detrás del muro de concreto, había otro muro, uno que no se veía con los ojos. San Pablo lo describe con una claridad que estremece, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestates, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La verdadera batalla por Berlín no se libraba entre tanques y manifestantes, se libraba en el mundo espiritual, el sistema opresor, la mentira de que el hombre puede vivir sin Dios. Era una potestad, un principado que se alimentaba del miedo y la desesperación. La oración de aquellos creyentes era el arma que desmontaba esta potestad. No maldecían a sus opresores, oraban por ellos, no pedían venganza, pedían paz. Esta es la esencia de la oración de intercesión, la que se eleva desde el valle hacia el monte de la gracia. Es la oración de Jesús en la cruz en Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cada vela encendida era una aplicación práctica de este perdón. Era la luz venciendo a las tinieblas, no combatiéndolas, sino iluminándolas. Y las tinieblas no pudieron comprender aquella luz. Los sistemas de seguridad del Estado, la Stasi, se vieron completamente sobrepasados. ¿Cómo detener a un enemigo que no usa violencia? ¿Cómo reprimir a una multitud que lo único que hace es Oruai cantar? La estrategia del cielo confunde la sabiduría de este mundo. La oración desató una fuerza que los gobernantes terrenales no podían calcular, porque no era una fuerza terrenal. Era el mismo poder que sacudió los cimientos de la prisión de Filipos. Sacudía los cimientos de una ideología. El 9 de noviembre de 1989, ocurrió lo imposible. Después de semanas de protestas pacíficas masivas y de una presión que ya era incontenible, el gobierno de la Alemania Oriental anunció, de manera casi accidental, que se permitía viajar libremente. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Miles de personas se agolparon en los puntos de control, y los guardias, confundidos y superados, ante la masa pacífica, simplemente abrieron las barreras en el muro. Aquel símbolo de hierro y dolor fue sobrepasado por un río humano. La gente bailaba, lloraba y se abrazaba sobre aquel concreto que durante 28 años había significado la muerte. Fue el momento, Josué, para el pueblo de Dios en el siglo XX, y el pueblo gritó, y se tocaron las trompetas. El muro cayó. Josué 6:20. Las trompetas en Jericó fueron el sonido de la fe obediente. En Berlín, las trompetas fueron las oraciones, los cánticos, y el clamor silencioso de un pueblo que había dicho basta con velas en las manos. El muro no cayó por explosivos, cayó porque su fundamento, el miedo, había sido erradicado por una fe más fuerte. Este evento nos habla directamente a nosotros hoy, en medio de nuestros propios muros. Muros de ansiedad, de soledad, de adicción, de desesperanza. ¿Acaso creemos que Dios puede derribarlos? La historia de Berlín es un recordatorio profético. A ningún muro es demasiado grueso. Ningún sistema es demasiado poderoso para el poder de una oración persistente y llena de fe. Tu muro personal puede tener los días contados si comienzas a rodearlo con la oración de la fe. Al contemplar este milagro del siglo XX, no podemos dejar de ver el hilo escarlata que lo une a la gran narrativa de la redención bíblica. Desde Jericó, el primer muro derribado por la fe, hasta los muros de Babilonia, que representan el sistema mundano de opresión. La Biblia muestra a un Dios especialista en abrir caminos donde no los hay. El Salmo 107 canta esta verdad eterna: sacó a los hombres de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Salmo 107:14. El muro de Berlín era una Babilonia moderna, un sistema que se alzaba contra los cielos. Pero así como Dios liberó a Daniel del foso de los leones, y a los 3 jóvenes del horno de fuego, liberó a su pueblo de detrás de la cortina de hierro. No fue para su gloria propia, sino para la gloria de Dios, para mostrar a las generaciones futuras que Él sigue reinando. La caída del muro no fue el triunfo de un sistema político sobre otro, fue el triunfo del espíritu sobre la carne, de la fe sobre el miedo, de la luz sobre las tinieblas. Y en el centro de esta historia está la figura de Cristo, el gran derribador de muros, porque Él
En su cruz, derribó la pared intermedia de separación, Efesios 2:14, que nos separaba de Dios y los unos de los otros. El muro de Berlín era un símbolo palpable de la división que el pecado causa en la cruz de Cristo, y la oración inspirada por su Espíritu es la respuesta eterna a toda división. Toda oración que se eleva en fe es un acto de guerra contra los muros que separan a la humanidad. Quizás, en este momento, estés pensando en tu vida, en esos muros que parecen insuperables. Quizás sea una enfermedad, una relación rota, una crisis económica o una fortaleza de pecado que se repite una y otra vez. La lección de Berlín es para ti. Hoy la oración no es un último recurso, es la estrategia principal. Rodear tu problema con oración no es pasividad, es la acción más poderosa que puedes tomar. Dios no cambió en 1989, el mismo que escuchó el clamor de los alemanes orientales. Escucha tu clamor hoy. El salmista lo dice: con belleza clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Salmo 107:6. Tu angustia, tu muro personal, es el territorio donde Dios quiere manifestar su gloria. No te rindas, comienza tu propia procesión de los lunes. Rodéalo con alabanza, con acción de gracias, con peticiones específicas. Declara la palabra de Dios sobre esa situación, como Josué declaró las palabras que Dios le dio sobre Jericó. La fe, querido amigo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Aquellos creyentes en 1989 no veían el muro caído, pero oraban como si ya hubiera caído. Ten esa misma fe, cree que tu muro, por grueso que sea, tiene fecha de caducidad, porque el Dios que derribó el muro de Berlín es el mismo que vive en ti por su Espíritu. Hoy, el muro de Berlín es solo un recuerdo, un trozo de concreto en un museo. Pero el eco de aquellas velas, el sonido de aquellas oraciones, sigue resonando en los corazones de los que creemos en el poder de Dios. Nos recuerda que la historia no la escriben solo los poderosos, sino también, y sobre todo, los que se arrodillan, los que en la quietud de su habitación, o en la unidad de una iglesia, elevan un clamor que atraviesa los cielos y cambia la tierra. La oración es el lenguaje del cielo, hablado en el dialecto de la tierra. Es el susurro que se convierte en vendaval, la semilla que se convierte en bosque. No subestimes el poder de tu próxima oración. No menosprecies el impacto de tu fe sencilla. Porque como dijo el Señor Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a vuestro monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Mateo 17:20. El muro de Berlín era un monte, y la fe, pequeña como un grano de mostaza. Que esta historia sea un combustible para tu vida de oración. Que te levante cada mañana con la esperanza de que Dios aún hace proezas. Que te recuerde que tú, desde tu lugar, puedes detener genocidios espirituales. Puedes derribar muros de injusticia. Puedes cambiar atmósferas con el arma más poderosa que se te ha dado en la oración de fe. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Fe. Que el Señor te bendiga, te llene de una fe audaz y te recuerde siempre que ningún muro es eterno frente a su poder. Y hasta la próxima.